Y ahora Ok, entonces vamos a dar inicio. ya te escucho. Buenas tardes a todos los que se han sumado a esta transmisión. Reciban el cordial saludo del ingeniero Augusto Aponte, director general de la Dirección General Agrícola, y del señor ministro Federico Tenorio, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Nuevamente, bienvenidos a esta plataforma virtual. Continuamos con esta segunda ponencia de esta tarde sobre la importancia de las condiciones medioambientales en el cultivo de las plantas ornamentales, a cargo de la ingeniera Dina Newman. Ella es ingeniera agrónoma, especialista en horticultura y floricultura y gerente general de Floraland SAC. Adelante, por favor, ingeniera. Buenas tardes. Gracias, ingeniera Nelly. Muchas gracias por esta oportunidad de poder, diría yo, conversar, pero en realidad vamos a tratar de poder hablar sobre el tema y contestar algunas preguntas. También agradezco al director general agrícola del Midagri, el ingeniero Augusto Aponte, por este seminario y por la rueda de negocios, y asimismo a la ingeniera Nelly y todo el trabajo del equipo técnico. Bueno, el tema es bien amplio, es importancia del medio ambiente o de las condiciones medioambientales en el cultivo de plantas ornamentales, que no solamente sería el tema de plantas en maceta que vamos a vender, sino también importante hablar sobre el medio ambiente que rodea a todas las plantas ornamentales que queremos cultivar, inclusive aquellas que se derivan en la cosecha de flor cortada, ¿no? El tema es muy amplio, pero vamos a tratar de pasar por las condiciones más importantes. Y he agregado algo también sobre agua y sustrato, que si nos da el tiempo lo vamos a ver al final. Bueno, tenemos que considerar que podemos tener cultivos al exterior, o sea, campo libre, y cultivos bajo cobertura. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Obviamente el mismo nombre lo dice. Los cultivos al exterior no necesitan o no tienen, digamos, coberturas de malla sombra o de techos plásticos o de otros materiales. Y los de cobertura, obviamente que sí. Las ventajas y desventajas. Todo depende de dónde nos ubiquemos geográficamente hablando. Si estamos en una zona donde el clima es muy extremo, tendremos que tomar la decisión de considerar cobertura. Si estamos en una zona donde hay extremas valores de iluminación, de radiación solar, probablemente a pesar de que sea un cultivo que puede crecer bajo condiciones de luminosidad solar, necesitaríamos bajarle esa intensidad con la cobertura de una malla. También si estamos en una zona de mucha lluvia, lo más probable es que necesitemos controlar ese exceso de humedad con una cobertura plástica. Bueno, anteriormente se usaba vidrio, pero en nuestras condiciones ya se han desarrollado plásticos que pueden ser considerados, digamos, eficientemente para estas coberturas. Entonces, ¿qué entendemos por cobertores? En cobertores podemos hablar en términos muy generales de invernaderos y de tinglados o casas mayas o fitotoldo, como también se les llama. Entonces, los invernaderos y tinglados, vamos a empezar por ellos, que son los más complejos. Son estructuras para optimizar respuesta de las plantas a factores ambientales. Dice, para optimizar respuesta de las plantas a factores ambientales, ya sea para huir de un exceso de lluvia, para poder temperar el ambiente dentro del invernadero en épocas muy frías, ¿no? Inclusive también para proteger del viento, del polvo y, digamos, de mantener una humedad relativa lo más óptima para la planta. ¿Cómo se clasifica? En términos muy generales, en estructuras con control de temperatura y luz, invernaderos, y en estructuras para endurecimiento previo a intemperie, es decir, tinglados, sombreaderos, casas mayas, fitotoldos. O sea, no es que vamos a tener una sola estructura para todos los fines que querramos, aunque a veces en la vida real eso sucede, ¿no? Armamos un invernadero y queremos hacer todo allí dentro. Pero vale la pena considerar que necesitamos estructuras según lo que queremos lograr. Veamos más adelante. Invernaderos pueden ser muy sencillos, tipo aleros, anexos a alguna pared de un edificio,
sobre la superficie o con media altura bajo tierra. Estos eran los antiguos invernaderos que se desarrollaron en Europa y en Estados Unidos. Para poder mantener la temperatura adentro, se buscaba llegar a una temperatura más cálida, y esto se logra bajando sobre la superficie del suelo. O sea, se covaba la superficie del suelo medio metro, 1 metro, y se construía el invernadero desde adentro. Y esto es algo que yo siempre he recomendado en la Sierra de Perú, construir los invernaderos desde la parte, digamos, subterránea del suelo. A pesar de que se podría pensar que se reduce la iluminación porque hay unas paredes que están subterráneas, en realidad la radiación solar que existe en la zona andina es muy alta. Entonces, al contrario, estaríamos ayudando a poder controlar esta cantidad de luz. También invernaderos individuales, es decir, una sola estructura con techo a 2 aguas o en arco. Invernaderos en instalaciones contiguas, eliminando el costo de paredes individuales, con cubiertas de vidrio, de fibra de vidrio, policarbonato, de polietileno, que son trabajados especialmente para poder soportar las condiciones medioambientales altas en radiaciones solares, los rayos ultravioleta y los infrarrojos. Acá tenemos ejemplos muy sencillitos de mini invernaderos prácticos, ya sea que lo hagamos en casa como una tarea escolar, o aquellos que nos venden con instalaciones eléctricas para poder calentar la base del invernadero y poder germinar algunas semillas. Lógicamente en Lima, digamos en la zona costera peruana no se requiere esto, pero si vamos a la altura donde las temperaturas puedan bajar demasiado y queremos germinar hortalizas, por ejemplo, podemos utilizar este tipo de invernaderitos que se muestran aquí, ¿no? Esto también se lleva a gran escala. Si queremos calentar, como decir, los pies de las bandejas o el sustrato, ¿no? Las raíces de las plantas, también podemos utilizar algún tipo de calefacción basal. Invernaderos tipo alero, anexo. Este es un invernadero propio de un edificio, de una casa, ¿no? En donde se protegen las plantas del clima inclemente durante el invierno. Este es un invernadero construido en la selva alta de Perú. Es construido con madera local, pero en forma de tablas, o sea, madera trabajada, y con polietileno. En realidad lo que se ve ahí es malla antiáfido. Es la malla que permite cubrir la entrada de insectos, pero a la vez también permite ventilar. Y se le ha colocado perdón, una malla, en algún caso en el centro es doble, porque la radiación en esta zona que estábamos a 800 metros sobre el nivel del mar es muy alta. Fíjense que el piso está tapado, está cubierto, perdón, con una, también con una manta plástica blanca para ayudar a reirradiar la luminosidad. Invernadero individual, están separados, estos son de policarbonato. Invernaderos multitúnel, se les llama estos, o tropicales. Esta es una foto en Quito, en Ecuador, con estos drenes para la lluvia, ¿no? Acá están las ventanas de aireación para poder ventilar. Y acá también hay ventanas con malla antiáfido y con un sistema de malacate para subir este plástico y cubrir esta zona del invernadero en la época en la hora de frío. Acá tenemos otra foto de un invernadero multitúnel también, con esta zona de apertura para ventilación, que después es, en este caso, la ventana plástica está arriba y se tapa. También con su tubo colector de agua de lluvia. Invernaderos de policarbonato más pequeños, digamos, para instituciones, para investigación o para algún fondo, alguna chacra, ¿no? Son más pequeños. Inclusive he visto en Sodimac que ya venden invernaderos para ser instalados. Claro, no están tan baratos, pero digamos, se consiguen. Ok, importante información sobre diseño de invernaderos para fines, en este caso puse propagación, pero también podría ser para cultivo, ¿no?
Es importante considerar estos 4 lineamientos generales: la ubicación del invernadero y la orientación del mismo, el diseño, los materiales, los costos, las camas, los caminos dentro del invernadero y el mantenimiento. La ubicación y orientación de los invernaderos. Acá hay que, para poder utilizar las condiciones medioambientales en forma óptima, hay factores a tomar en cuenta. Las horas de sol, la luz fotosintéticamente activa. El sol no solamente ayuda a temperar el aire y a iluminar, sino que aporta los rayos solares que son utilizados por la planta para producir fotosíntesis. Entonces hay ciertas horas del día en donde la planta puede utilizar estas radiaciones emitidas por el sol. Otro factor son los vientos. Otro factor es la orientación al sol. Si vamos a colocar el invernadero de norte a sur, de este a oeste. Las estructuras y los recursos existentes. O sea, si estamos en una zona muy alejada, no podemos pensar en conseguir, digamos, tubos de acero o construir un invernadero metálico. Probablemente vamos a utilizar maderas tratadas locales, ¿no? Y también las fuentes de agua, incluida la lluvia. La orientación ideal es de este a oeste, la que sigue el movimiento del Sol en el planeta, ¿no? Entonces, de esta manera podemos lograr que los rayos del Sol se paseen, digamos, por todo, en este caso, por todo el invernadero en forma similar en ambos aleros. Sin embargo, hay cultivos que pueden ser orientados de otra forma. ¿Por qué? Porque necesitamos considerar el viento. Entonces, la orientación con menor resistencia a los vientos fuertes es la que debe predominar. Si el viento corre de esta manera o de esta manera, así debemos colocar el invernadero. Si el viento corre en forma opuesta, es muy probable que enfríe un solo lado del invernadero y no el otro. Por lo tanto, el crecimiento dentro del invernadero va a ser distinto. Si estamos hablando de rosas, por ejemplo, y hemos orientado mal y tenemos mal con relación al viento y el viento supera los 15 kilómetros por hora, entonces podríamos tener problemas de estructura del invernadero y también podríamos tener problemas de enfriamiento de esta zona con relación a la opuesta. Entonces son 2 elementos, 2 factores que hay que considerar. Ingeniera, sí. Disculpe, me parece que no se está viendo las diapositivas. A ver, ¿usted puede activar su pantalla? Un ratito. ¿Nos pueden confirmar al público, por favor, si están viendo las diapositivas? Sería grave porque no Sí se ve, dice. Ok, no, sí, está bien. Sino que alguien preguntó si se puede ver las diapositivas. Gracias, ingeniera. Disculpe, continúe. No, está bien. Estamos, como dicen en la tele, en vivo. Así que puede haber errores. Sí, gracias. La orientación norte-sur, digamos, podría darse en el caso de invernaderos multitúnel donde no hay viento. ¿Por qué? Porque ya hay una pared que está bloqueada. Entonces sí podría darse siempre que no haya problemas con el viento. La siguiente. Factores que condicionan el diseño, es decir, ¿dónde estamos localizados? ¿En la costa, en la sierra, en la selva? Recuerdo, tengo la anécdota de haber trabajado en la zona de Chanchamayo. Entonces se colocó 1 hectárea, perdón, no una, como 4 hectáreas de invernadero. Y como en el Perú no hay desarrollada una industria de la fabricación de estos invernaderos, sino simplemente tenemos gente muy emprendedora que fue aprendiendo poco a poco de la experiencia de algunos constructores ecuatorianos y bueno, y utilizando el ingenio también en tiempos anteriores, se construyen invernaderos de madera.
Pero en esta ocasión la empresa construyó estas 4 o 5 hectáreas de invernaderos con tubos de acero. Como el costo era muy elevado, se bajó el grosor de los tubos de acero y también se bajó el grosor de los cables de sostenimiento de tensión, de templado del invernadero. Bueno, pasaron unas semanas. Las plantas fueron colocadas dentro del invernadero. El invernadero tenía cubierta plástica y finalmente llegó la temporada de vientos fuertes y los vientos levantaron más de 3 hectáreas de invernaderos, como si fuera un sombrero soplado de la mesa, de la superficie de una mesa. Entonces es muy importante poder considerar las condiciones medioambientales y no reducir costos que pudieran después traernos un gran dolor de cabeza, ¿no? Si se va a invertir, hay que invertir en seguridad también. ¿Qué otros factores condicionan el diseño? Los cultivos a propagar. Es decir, si vamos a cultivar rosas y la rosa va a tener una cierta altura, hay que considerar la altura de aireación sobre el cultivo en su etapa mayor de crecimiento. Si el techo está, digamos, a medio metro de esa última rosa que está en la altura, plantada, entonces hay muy poco colchón de aire para renovar y podría ser aire caliente, con lo cual los capullos que estén a esa altura van a sufrir. Entonces hay toda una técnica para calcular cuál es la altura apropiada de un invernadero en función a la altura mayor que va a alcanzar el cultivo. También la rentabilidad del cultivo, es decir, si yo, por ejemplo, quiero cultivar orquídeas, y las orquídeas por ahora, digamos, hasta que no lleguen a un precio más estable, podrían dispararse y tener muy buenos precios, tengo que considerar un invernadero muy bien preparado para poder mantener las orquídeas con la temperatura más estable, mantener también la sanidad, ¿no? Y la ventilación. Si el cultivo me lo permite, entonces quizás puedo pensar en establecer un invernadero de mayor precio. La disponibilidad de mano de obra me refería pues a si tenemos empresas o gente especializada, entrenada en hacer invernaderos, entonces es más fácil, ¿no? La energía eléctrica y los caminos de acceso también. Bueno, la autoconstrucción versus las estructuras importadas. En autoconstrucción podemos hablar de invernaderos de madera que con techo plástico podrían estar llegando a unos, a lo mucho, $15 por metro cuadrado, mientras que las estructuras importadas podrían estar en un poco más del doble, $33 a $35 el metro cuadrado. Esos son, digamos, datos que yo misma he considerado para mi vivero. ¿Cuáles son las estructuras interiores, camas y caminos? Bueno, aquí hay algo bien interesante. Esta presentación lo hice para un equipo de propagadores, de gente que trabaja en propagación, pero podemos considerar lo mismo para camas de cultivo. Hay que también pensar en la orientación de las camas. Van a ir de norte a sur, de este a oeste. ¿Cuántas camas queremos poner? ¿Qué ancho de camino vamos a considerar? Queremos poner la mayor cantidad de camas y vamos a reducir los caminos de tal manera que no podemos caminar ni entrar con carretillas o con algo móvil para mover plantas. ¿Qué materiales vamos a usar? ¿Van a ser camas en el suelo, elevadas? ¿A qué costo, no? Tienen ustedes acá algunos ejemplos de por ejemplo, este invernadero en Estados Unidos, donde no hay camas, sino simplemente están señalizadas en el suelo con una mantada plástica. Casi uno no ve caminos aquí, digamos, porque uno diría, bueno, si yo me quiero acercar a ver esta planta, no tengo cómo, ¿no? Pero en este caso la propagación se hace de tal manera que se espera, digamos, un porcentaje alto de germinación, como está aquí. Estas son semillas ornamentales, y luego lo que no germinó se elimina, ¿no? Entonces, se ha reducido la cantidad de caminos para poder aprovechar el mayor metraje cuadrado del invernadero, considerando que en Europa, en Estados Unidos, un invernadero puede costar más de $500 el metro cuadrado.
Acá abajo tenemos otro invernadero que en realidad es un invernadero con forma cóncava, con aspersores, se ven acá, y con camas levantadas. Está totalmente vacío ahí, pero digamos se han colocado estos soportes para poner bandejas que soporten entre estos dos parámetros. Otro ejemplo aquí de invernaderos, esto sí es en Perú, en el norte, de invernaderos metálicos, con el estilo cara de vaca que le llaman a este soporte que soporta después el plástico o tubo de drenaje de lluvia. Y aquí sí se ha considerado caminos, ¿no? Son camas de 1 metro con caminos de 60 centímetros. En este otro caso, también es un invernadero hecho en Perú, con estas camas totalmente de madera. Esto es para enraizamiento de unas estacas y con riego manual. Pero con camas levantadas, ¿no? Camas levantadas, correcto. Acá tenemos otro ejemplo de camas levantadas, pero para bolsas con, estos eran algunos forestales. Estos son bandejas de enraizamiento. Fíjense, las camas siguen van a lo largo del invernadero, ¿no? Aquí también, estas son camas en soportes mucho más, digamos, estilizados, con caminos aislados, para poder también a lo largo del invernadero. Y también acá hay que considerar que el camino no puede medir 100 metros, o sea, tiene que ser un camino que la persona, el supervisor, el trabajador camine y regrese por algún camino lateral, ¿no? Entonces, por lo general se recomienda caminos de 30 metros. Este es otro tipo de invernadero muy rústico, en donde aquí, por ejemplo, ese es un error que se comete aquí también. No hay un camino lateral. Muchas veces por querer utilizar el invernadero al máximo, nos olvidamos de hacer un camino a estos lados. Y eso sí no ayuda en nada. Eso, digamos, transforma la eficiencia del cultivo que está en este lado con ventilación a este lado sin ventilación, donde probablemente va a haber mayor acumulación de humedad relativa, mayor acumulación de rayos solares, y podría haber diferencias notables que prácticamente se notan en este lado del cultivo. Hay más desarrollo, pero no significa que la planta está mejor, podría estar, digamos, elongada, ¿no? Ok. Vamos de ahí, pasamos rápidamente a los tinglados. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, Sí. una consulta. Ahí usted ha puesto diapositiva completa, porque me parece que algunos están viendo muy pequeño, me indican. He puesto Está sí, a toda ampliada la pantalla. la presentación. Entonces, podría ser de algunas personas. Ok, disculpe. Sí. Continúe, por favor. Los tinglados o mallas sombras también pueden ser sencillos, tipo alero, anexo edificios con orientación al sur o al este. Y las cubiertas, que pueden ser mallas sombra o listones o palos de madera, ramas. ¿Alguien levantó la mano para alguna consulta? A ver. Voy a seguir porque Sí. tengo pocos minutos. Sí, por favor. Nos queda... Tiene 5 5 minutos. minutos. Sí. No, perdón, 10 minutos. Entonces me voy Disculpe. a pasar, creo, Sí. a este tema de luz, temperatura y humedad relativa, porque eso es bien importante, son condiciones medioambientales. Entonces es importante considerar que la luz no solamente sirve para iluminación, sino para fotosíntesis. La fotosíntesis es una de las funciones primordiales en la fisiología de las plantas. Y acá quiero llegar a un tema indispensable que tiene que ver con las mallas de cobertura. La energía solar con el oxígeno más la absorción de agua, la absorción de CO2 y la materia orgánica que está dentro de la planta, generan, digamos, esta reacción química para producir más materia orgánica y oxígeno. Y acá tenemos las longitudes de onda que son utilizadas por la planta para desarrollar la clorofila. La clorofila es el pigmento
que está encargado de recepcionar la inducción solar para poder realizar la fotosíntesis. Lo vamos a ver más claro en la siguiente diapositiva. Esto es el espectro de un rayo solar, en donde tenemos diferentes tipos de rayos con longitudes de ondas distintas. La luz visible está en este rango, donde podemos ver todos los colores. A un lado están los rayos ultravioletas y en el otro lado están los rayos infrarrojos, los que producen calor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rango que es utilizado por la planta para producir la fotosíntesis? El rango de luz que es utilizado por la planta va del azul verdoso al rojo. Todo lo que está en el centro no es utilizado para hacer fotosíntesis o utilizado en mucha menor proporción, siendo el verde el color que menos utilizan las plantas para fotosintetizar, razón por la cual nosotros los seres humanos vemos las plantas de color verde, porque ellas no lo utilizan. Estos son los equipos, y perdón, vuelvo a este caso porque he visto muchos invernaderos con malla sombra verde. Es muy ecológica, entre comillas, para adornar y no fastidiar la visual del ambiente paisajista, pero no es lo ideal para las plantas. Podría ser negra, podría ser blanca, podría ser azul o podría ser roja. Importante, pero no. Sí, ingeniera. Eso es súper importante. También para alguien que se quiere dedicar bien a utilizar la luz solar en su mayor potencial, es bueno que consigan medidores de intensidad lumínica. No existen, no están en todas las tiendas en el Perú, pero sí se pueden conseguir y si no hay que importarlos. Equivalencia de los parámetros de medición. Esto está en la literatura, ¿no? Los equipos pueden medir en lúmenes, pueden medir en foot candles o pie candela, en luxes. Y en en Google encuentran todas las equivalencias, así que no se preocupen cuando consigan algún equipo que tenga diferentes parámetros de medición. Este es un cuadro resumen de interacciones de luz y temperatura. O sea, hemos hablado de luz rápidamente, pero también vamos a hablar de temperaturas. Todos los cultivos tienen óptimos de temperatura para su crecimiento y desarrollo. El crecimiento se da antes de la formación por ejemplo, de flores o botones florales y luego la formación de frutos, ¿no? Y la formación de semillas. Entonces, eso es el desarrollo. Las plantas tienen óptimos de temperatura para cada etapa de su crecimiento, para la germinación, para el crecimiento de las plántulas, para la elongación de los tallos, la formación de las hojas. Y eso es una información que ustedes tienen que averiguar cuando se interesan en un cultivo. Tienen que saber cuáles son los óptimos para no escapar mucho de esos óptimos, porque si no, no van a conseguir el resultado óptimo. Un ejemplo claro es, por ejemplo, en Lima, cuando vemos los parques sembrados con florcitas, con plantas de flor, tipo las plantas anuales, y que vemos que plantas que tienen 10, 12 centímetros ya están floreando. Hay que preguntarse por qué esa planta no macolló, no desarrolló sus ramas laterales, qué pasó en su proceso para que ya esté floreando a tan pequeña altura, ¿no? Entonces acá tienen, por ejemplo, la tasa relativa de fotosíntesis, siendo 100% la más alta, con la intensidad lumínica. O sea, va aumentando, genial, hasta que llega a haber mucha luminosidad y ya la tasa no aumenta. Estamos gastando en intensidad lumínica si es que hacemos luz artificial y si usamos sol probablemente tengamos que pensar en alguna malla porque no necesitamos tanta luminosidad. Una alta intensidad lumínica puede producir una alta tasa de fotosíntesis hasta cierta temperatura, digamos hasta aquí. Sobre los 35 grados ya no importa cuánta luminosidad le pongamos, la fotosíntesis va a decaer. Esta es otra relación entre temperatura versus fotosíntesis y respiración, que para correr un poco con los minutos, o sea, la temperatura... No se preocupe, ingeniera. Sí, siga, continúe, no hay problema. La fotosíntesis, tenemos 3 cultivos, el A, el B y el C.
El A necesita, digamos, temperaturas, perdón, la fotosíntesis está medida y lógicamente llega, o sea, tiene menor requerimiento de temperatura para alcanzar su óptimo. Ay, no fue. Perdón. Tiene menor requerimiento de temperatura para alcanzar su óptimo de tasa fotosintética. Y según aumenta a 30 grados, esa tasa fotosintética baja. O sea, la planta no necesita más temperatura que 20-22 grados. Este otro cultivo es un cultivo probablemente semitropical, que requiere temperaturas más altas para llegar a su nivel más alto de fotosíntesis. La fotosíntesis es fundamental para la digamos, formación y desarrollo de la planta. Pero luego fíjense cómo cae cuando la temperatura se incrementa. Este cultivo debe ser un cultivo tropical, en donde puede desarrollarse a 38 grados de temperatura, pero sobre estas 40 grados ya decae la fotosíntesis. En este otro caso vemos igualmente la fotosíntesis y las temperaturas. Entonces, acá se ha agregado un elemento. Dice fotosíntesis con suministro de CO2 elevado, fotosíntesis con suministro de CO2 natural. Hay invernaderos, sobre todo en Europa y Estados Unidos, donde se inyecta CO2 a través de las tuberías de riego. Ese CO2, acá estamos hablando, fíjense, esta tasa fotosintética a esta temperatura es un nivel normal. Pero si yo le agrego CO2, que ya no es natural, sino agregado, esa temperatura óptima hace correr un poco su resistencia al calor. Pero se inhibe la fotosíntesis cuando se eleva demasiado la temperatura. O sea, parece raro hablar de 40 a 50 grados, pero un invernadero en Chanchamayo, en la época de más calor, puede llegar a 38, a 40, 42 grados. En el norte también. He visto invernaderos con 42 grados, con gente trabajando ya casi achicharrándose de una manera de esclavitud de temperatura. La siguiente. Temperatura versus fotosíntesis y crecimiento. Bueno, es un poco más de lo mismo, pero vamos a agarrar este cuadro. El crecimiento, ya no estamos hablando de temperaturas, perdón, de fotosíntesis, sino porcentaje de crecimiento, ¿no? Entonces tenemos que se va elevando según la temperatura, llega a un óptimo, la asimilación de los fotosintatos, de lo que la hoja trabajó, se llega al 100% de asimilación. La respiración también va incrementando, pero justamente al incrementar la respiración se consumen los carbohidratos, por lo tanto el crecimiento decae. Y esa es la explicación por la cual las plantas no es que a mayor temperatura están mejores, sino que se consume, la respiración es el consumo de energía, la energía viene por los carbohidratos elaborados por la fotosíntesis. O sea, hay asimilación, hay exceso de respiración, pero no hay crecimiento, la planta se estanca. El otro elemento importante es la humedad relativa. Nadie habla de la humedad relativa, el ingeniero Palacios en su anterior exposición habló claramente sobre la importancia de la humedad relativa para la conservación de los tallos cortados, de flor cortada. En el cultivo de plantas, la humedad relativa es fundamental. Es el porcentaje de saturación de agua que tiene el aire. Cuánta agua, cuánto vapor de agua soporta el aire. Decimos que Lima es una ciudad húmeda, lo cual es verdad. Lo vemos en nuestra ropa, si dejamos una naranja a la intemperie en la humedad, en el invierno, se va a llenar de hongos, de penicillium, porque hay humedad, respiramos humedad. Sin embargo, en el verano esa humedad baja, pudiendo estar muy por debajo del 30%. En un invernadero caluroso, en una zona seca de Lima, la humedad relativa puede bajar a 20%, lo cual ya es un problema para muchas plantas, exceptuando los cactus y las suculentas. Ejemplo, a 30 grados centígrados significa, ¿no?, que se pueden disolver 30 gramos de agua en un metro cúbico. Si solo hay disueltos 15 gramos, la humedad relativa es del 50%. Esta es una fórmula para explicar qué significa 50% de humedad relativa. La humedad para los cultivos tropicales. ¿Cuál sería un cultivo tropical?
los anturios, las bromelias, las orquídeas, las plantas de follaje, la mayoría de los helechos de sombra, los filodendros, las diefenbachia, las cordelines, las aráceas en general, son cultivos tropicales de bosque, necesitan humedad. A mí me da mucha pena cuando veo jardineros que siembran cordelines de hoja fina, roja, esa de tricolor, a pleno sol en el verano de Lima. Y la pobre planta lo único que hace es quemar hojas y ellos van cortando la punta de las hojas y siguen cortando y siguen sacando hojas cuando la planta lo que le está diciendo es sácame de acá. Entonces es importante saber a qué grupo de humedad relativa y temperatura pertenece cada especie. Así Equipos es. para medir humedad relativa los consiguen en Radio Shack, bueno, ahora se llama Coolbox, me parece, ahí donde yo compro mis equipos, o los pueden traer de Estados Unidos, digamos, o de la China, todos son chinos en realidad. Funciones de la hoja, importancia de la humedad relativa. Nosotros tenemos una estructura aquí con las raíces, absorción, agua y sales disueltas. Yo siempre he dicho a mis alumnos cuando trabajan en la agraria que las plantas son seres increíbles porque exploran dos mundos a la vez, el subterráneo y el aéreo. Entonces, ambos son una interrelación fundamental. Un agrónomo, un agricultor que no se preocupa de las raíces, después no se pregunte por qué mi cultivo está mal. Un viverista que trabaja solo con acerrín o arena de río, acerrín sin compostar, guano o ¿cómo se llama esto? Humus de lombriz salino, y después dice, ¿por qué mi cultivo se quema? Es porque no ha sabido que sus sustratos están afectando las raíces. Entonces, tenemos acá la absorción, la distribución hacia la hoja, la fotosíntesis con el sol, y esto es lo que vemos aquí. Si vemos una hoja, digamos, en vista de plano, la hoja está constituida por el haz vascular, que es el que transmite todos los nutrientes, que son las nervaduras de la hoja, la luz solar que interactúa sobre este parénquima y la epidermis superior, que es la que protege, ¿no? Y luego tienen ustedes el intercambio gaseoso a través de estos estomas. Esto sí se ha movido un poco, pero por suerte se ve esta zona. Los estomas son los que ayudan, se abren para poder hacer ingresar el CO2 y a su vez eliminan el vapor de agua. Al eliminar el vapor de agua, se produce una condensación de humedad alrededor de la hoja. Esa es la humedad relativa que la planta quiere, es como ella suda. Cuando hay exceso de temperatura, la planta elimina agua en forma de vapor para poder atemperar la hoja. Si esto no está regado, la hoja se marchita. Y si ustedes no van a regar durante buen tiempo, la hoja y la planta entra en marchitez permanente y ahí ya no hay nada que hacer. Bueno, no sé si puedo seguir Sí, hablando ingeniera, sobre... ¿Sí? todavía, sí. Como Ya. usted se retrasó un poco al inicio, Uh-huh. estamos corriendo el tiempo, no hay problema. Ok, Todavía tiene 5 minutos más de exposición y otros 5 minutos para preguntas. No hay problema. ok, gracias. Vamos a hablar sobre agua y un poco después sobre sustratos. ¿Por qué? A pesar de que no son condiciones medioambientales, me parece propicio que consideremos el agua como un recurso del medio ambiente de la planta, porque la planta fotosintetiza y genera carbohidratos, pero no, o sea, genera agua como parte de su proceso bioquímico. A los que levantaron la mano, con gusto después les resuelvo sus consultas. Entonces, la mayor cantidad de agua que la planta necesita la toma, ya sea en forma, digamos, básicamente por las raíces, ¿no? Podría ser algo que ingrese a través de, por ejemplo, si yo asperjo agua sobre una hoja, podría haber un traslape, lo que se llama el ingreso traslaminar. Pero la mayor cantidad de agua es absorbida por las raíces. Entonces hay que considerar varios elementos, varios factores. La calidad química del agua, que si es contaminada, la cantidad de agua y los sistemas de aplicación. Dentro de la calidad química del agua hay valores fundamentales. El pH, es la reacción química del agua, eso se ha estudiado en el colegio y para los que no recuerdan,
ponen pH en Google y les va a salir la explicación. Las sales disueltas en el agua. Las sales no solamente es el cloruro de sodio, hay los sulfatos, los nitratos, ¿no? Hay sales de potasio, sales de otros elementos minerales. Y los nutrientes son los cerca de 16, 18 nutrientes que la planta necesita, al igual que un ser humano, necesita para poder desarrollar estructuras y para poder formar sus procesos de proliferación, flores, frutos, semillas. La contaminación es un elemento que casi no lo consideramos, pero la contaminación del agua por elementos pesados la conocen muy bien los agricultores, porque definitivamente contamina sus suelos y contamina sus cultivos. Y nosotros muchas veces utilizamos en los viveros aguas de acequia, pero si la acequia pasa por una zona habitada, va a haber contaminantes orgánicos y contaminantes inorgánicos, como por ejemplo los detergentes o los aceites, lo que se quiera que se eche a la acequia. La cantidad de agua, volumen y frecuencia de riego, esto es un arte. O sea, ¿con cuánta agua puedo regar? Hay gente que riega muy poco y seguido, cuando en realidad probablemente el cultivo requiere un volumen fuerte y un distanciamiento para hacer que se airee el sustrato o el suelo si es chacra, ¿no? Si es campo. Los sistemas de aplicación, si son por nebulización, por microaspersión, ya sea también manual o mecanizada. ¿Qué cosa es el pH, el potencial de hidrógeno? Todos los líquidos tienen un valor que se llama pH, un número. Esto se ha establecido técnicamente. Se ha descubierto que hay una reacción química en los solutos, en los líquidos, y la medición se ha establecido que va del 1 al 14, siendo el 7 neutro. Todo lo que está por encima del 7 es alcalino y todo lo que está por debajo es ácido. Bien acá, ácido, neutro, base o alcalino. El agua pura, el agua de lluvia, es 7. Los equipos de ósmosis inversa, que son los que se utilizan para el cultivo de plantas muy finas como las orquídeas, los anturios, requieren aguas ligeramente ácidas. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo trabajo con agua de ósmosis y la acidifico ligeramente para estar alrededor del 6 o 5.8. El pH en la naturaleza, ustedes tienen, por ejemplo, valores, que es importante que manejen ese concepto. Hay técnicos que confunden el pH con la conductividad eléctrica, y son dos lecturas totalmente distintas, ¿no? El pH, por ejemplo, tenemos que la lejía, que está siendo tan usada con el tema de la desinfección, es alcalina. El amoníaco, la leche magnesia que tomábamos antes cuando éramos niños para que nos funcione bien el estómago, la levadura en polvo, la leche, ¿no? La leche ya es ligeramente ácida. Y luego tenemos el vinagre, el jugo de limón, el ácido de batería, todos son ácidos. Las lluvias ácidas están acá, tan dañinas para muchos cultivos. Tenemos acá, por ejemplo, los jugos gástricos del estómago, pH 1. La sangre, pH 7.4. Y así, tenemos el agua de cal, que se utiliza a veces como fungicida, en 11. ¿No? El ácido clorhídrico ya es tan ácido que es corrosiva. Ok. pH y nutrientes vegetales. ¿Para qué sirve el pH en relación a la nutrición de las plantas? El suelo está compuesto, si es un suelo orgánico o bien abastecido, un suelo que no está desgastado, sino que no ha sido muy mineralizado, sino que es un suelo equilibrado, va a tener todos estos elementos: nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, hierro, manganeso, boro, cobre, zinc y otros más que no aparecen, el fierro, por ejemplo, ¿no? Entonces, el fierro es muy importante y no está aquí. En pH 7, estos elementos que se llaman los macroelementos están disponibles. De pH 7 a 8,
de 7 a 7,5. El potasio está disponible hasta pHs muy altos. El azufre también está disponible. Pero si yo estoy trabajando, vamos a decir, cultivos de requerimiento ácido, como las gardenias, las azaleas, ¿qué otra puede ser? Las hortensias. Las hortensias que necesitan por aquí, ¿no? Entonces, yo tengo que decir, ok, quiero hacer hortensias, ¿ya? Necesito trabajar en sustratos ácidos. ¿Qué va a pasar con el nitrógeno? Que no es absorbido. Entonces tengo que pensar en hidrógeno foliar, en fósforo foliar, en potasio foliar, ¿no? Va a tomar, pero en menor cantidad y debo suplirlo de otra manera. Sin embargo, va a haber más, perdón, acá estaba el hierro, va a haber más hierro, manganeso, boro, cobre, zinc. Entonces, yo tengo que conocer, así que como conozco los requerimientos de temperatura, humedad y radiación para cultivos, tengo que conocer qué tipo de pH le gusta a mi cultivo. Ingeniera, ahí podríamos de repente mencionar qué tan importante es hacer una previa o antes un análisis tanto de agua, ¿no? De suelo, porque aparte de considerar las condiciones medioambientales, esto es primordial, ¿verdad, ingeniera? Sí, si yo voy a ser un cultivador de rosas en Cajamarca, y voy a poder, digamos, preparar mi suelo, pero voy a utilizar parte del suelo de la zona. Entonces sí es importante hacer evaluación de drenaje y evaluación química estructural del suelo. Y básicamente del agua, ¿no? Si el agua, acá estamos hablando de pH, quizás creo que más adelante hablamos de conductividad. Si el pH es el adecuado, si no es el adecuado y está alrededor de 8, yo puedo conseguir elementos que acidifiquen, ácidos nítricos, ¿no? Ácido fosfórico es un poco difícil de conseguir, entonces, pero puedo acidificar, y si no puedo acidificar mi agua, tengo que acidificar el sustrato, utilizando muchos musgos ácidos, ¿no? Y usando fertilizantes de reacción ácida. Ya no voy a usar nitrato de amonio, voy a usar sulfato de amonio, voy a usar sulfato de potasio, porque el azufre acidifica. Así es. Es toda una carrera agronómica. Tenemos acá equipos para lectura de pH, y es bien importante conseguir sus equipos y estar monitoreando sobre todo sus aguas de riego. Tenemos acá la conductividad eléctrica en agua, que es la medida perdón, de la cantidad de sales que están disueltas en el agua. Entonces, la mayoría de los cultivos les va bien con 1 milimol. Uno es un valor y milimol es el parámetro en el que se lee. Para darles un ejemplo, el agua de mar, si yo no estoy equivocada, tiene 19 milimols. El agua de Lima está alrededor, el agua del río Rímac o del río Lurín están en 0.6 milimols, excelentes aguas. Las aguas de pozo pueden estar entre 0.8 a 4 o a 5. Si son aguas superficiales de norias de 15, 20 metros de profundidad solamente, es muy probable que se hayan salinizado. Y entonces esas están en 4, en 5. Y si yo esa agua la voy a utilizar para fertirregar, o sea, le voy a agregar fertilizante líquido, voy a disolver fertilizante para hacer fertirriego, entonces voy a quemar raíces. Y si voy a usar un agua con conductividad de 4 para aplicar pesticidas, es muy probable que el pesticida no se diluya en esa agua al 100%, se diluirá 20, 30%, pierdo pesticida y pierdo efectividad de mi control de plagas o enfermedades. Es importante trabajar con agua de calidad. Ingeniera, 2 minutos más y iniciemos las preguntas. Ya, yo creo que quedamos aquí. Ya, mire, justo acá hay una pregunta referente a lo que usted estaba explicando hace un momento. Referente a ver, la señora Isabel, si quiero usar la cal como fungicida, ¿cuál sería la proporción y la cantidad de agua como lo mencionó hace un momento? Ok, eso no tiene nada que ver con la charla, pero lo vamos a contestar. La cal, vamos a llevarlo en verdad estoy mal yo, vamos a llevarlo por el pH, ¿ya? La cal es alcalina, entonces usted
tiene que empezar sabiendo qué cal va a comprar. La mejor cal que usted puede comprar para usarla como fungicida es la cal viva, el óxido de calcio. Es la cal que se apaga cuando se diluye en agua y está, digamos, con un pH de 11, de 9 a 11. Entonces, la cal se utiliza en una concentración muy baja y es más, o sea, si pudiera tener un medidor de pH sería ideal. Basta que usted logre un pH de 8 o 9 para que actúe como fungicida. Entonces, estamos hablando, y si no consigue cal viva, sino cal apagada, no yeso, porque no se vayan a confundir con el yeso, que es totalmente el sulfato de calcio, estoy hablando de hidróxido de calcio, cal apagada, se utiliza en una proporción de más o menos 5 por 1000, o sea, 5 gramos por litro. Perdón, 50 por 1000, 50 gramos por litro. Se diluye, se le echa un poco de adherente, que son más o menos 15 centímetros cúbicos, que es la mitad de una cucharita por litro de agua, y se aplica en horas que no haya sol con una mochila de gota fina. ¿Qué va a pasar? Si hay hongos, los hongos van a deshidratarse, secarse con esa película alcalina sobre las hojas. Pero esto, si ha habido lluvia, tiene que volver a aplicarse. Un derivado de esta técnica es el uso del caldo bordalés. Así es. Señora Isabel, entre a Google, ponga caldo bordalés y ahí le va a indicar cómo se prepara. Es el mejor fungicida barato que existe. Y aparte nutre a la planta, ¿verdad? Nutre la planta, claro, pero no hay que exagerar. Porque el caldo Sí, bordalés tiene es mucho un poco. calcio y tiene azufre. Otra consulta, ingeniera, del señor Sí. José Salomé. ¿Podría, por favor, explicar nuevamente por qué no es bueno las mallas sombra verde? Bien sencillo, porque la planta no utiliza el verde para fotosintetizar. Entonces, usted pone una malla verde, la luz solar va a pasar a través de la malla y va a rerradiar color verde hacia la superficie de las hojas. La planta le va a decir, no, no quiero ese verde, no me sirve. Yo quiero rojo, azul o naranja o amarillo, pero no quiero verde. Entonces, ¿cómo consigue usted esos colores? Poniendo una malla blanca o una malla negra. La malla negra simplemente le va a filtrar la luz, pero por los espacios vacíos va a pasar la luz que usted quiere. La blanca también. La blanca va a irradiar mucha más cantidad de colores. La verde lo que va a hacer es pasar algunos rayos solares completos y lo que pase por la malla verde, que no es totalmente compacta, digamos, va a ser ondas de luz verde. El verde es verde, digamos, se ve verde porque nosotros los humanos lo vemos verde porque la planta lo radia, no lo utiliza. Esa es la respuesta. Perfecto. Ingeniera, también debemos entonces recomendar a todos los que tienen o cultivan y a todos los viveristas, mínimo deben contar con los equipos para tomar temperatura, humedad y sobre todo el pH. Sí. Es como sus herramientas básicas, ¿verdad? Sí. Que deben contar, ¿no? Y tener. Sí, ya no es tanto, en la antigüedad no existía, ¿no? Ahora es bueno tener un fotómetro para medir, por ejemplo, si yo trabajo con plantas de sombra, ¿no? Es bueno tener, digamos, un medidor de intensidad solar, también un medidor de pH y de conductividad. Y si no tienen, bueno, llevar sus muestras al laboratorio de la Universidad Agraria en La Molina o de sus zonas regionales que deben hacer lecturas de pH conductividad que cuestan 5 soles, 10 soles cada lectura. Pero con eso, digamos, van acumulando información y van sabiendo qué pasa con los materiales que utilizan, ¿no? A ver, tenemos una pregunta más. ¿Nos podría hablar sobre los cultivos orgánicos? Se habla mucho de eso ahora. Se sacan ahora rosas orgánicas. Bueno,
El cultivo orgánico para mí está en la escala del óptimo cuando se come, porque es ideal. Un cultivo ornamental orgánico es también ideal, no se come, a menos que bueno, uno consuma pétalos de rosa o pétalos de crisantemo o pétalos de flores que también se comercializan en otros países, ¿no? No es fácil porque hay que trabajar con una gama de ayudas. Hay que trabajar diseñando muy bien el invernadero para evitar que haya excesos de factores, de calor, de humedad relativa. Hay que hacer que la planta esté en su óptimo de valores de crecimiento y desarrollo. Eso es empezar. Necesitas tener equipos para medir y estar monitoreando. Monitorear el pH, el agua, del agua de riego, monitorear los nutrientes que no vas a agregar en forma de fertilizantes, sino que tienes que agregar como materias orgánicas o como bioles. Y por otro lado, trabajar con la lista de pesticidas que son aceptados y que tienen un límite máximo de residuos aceptado por tu cliente, digamos. Para un monocultivo no es fácil ser orgánico porque estás destruyendo el equilibrio natural que requiere un ecosistema, que es la variabilidad y diversidad de cultivos, para que haya, digamos, plagas y sus controladores. Y si no vas a poder hacerlo, tienes que tener a mano la ayuda de controladores que se coman los pulgones y los gusanos y que puedas, o sea, hay que conocer sobre manejo integrado de plagas. Se requiere un trabajo técnico mucho más elevado que solamente, digamos, evitar los pesticidas y los fertilizantes. Yo que he trabajado años en flores, eh, no diría que terminábamos siendo orgánicos, pero nuestros jefes siempre nos decían, está gastando mucho en agroquímicos y en fertilizantes. Entonces partíamos el coco tratando de preparar compost, materias orgánicas, utilizar todo lo que estuviera a nuestro alcance y logramos reducir en casi un 70% el uso de agroquímicos en general, ya sea pesticidas, pero con mucho trabajo y casi sin dormir, porque había que evaluar los cultivos mañana y tarde para evitar la presencia de plagas económicamente peligrosas, ¿no? He trabajado también en manejo orgánico de caña de azúcar, de algodón, de maíz, en monocultivo, y se requiere equipos de monitoreadores de plagas, ¿no? Pero en ornamentales, donde el acabado final de los cultivos es importante, ya sea una flor de corte o una maceta elaborada, terminada, no se puede permitir que haya hojas mordidas, dañadas, quemadas o con necrosis. Entonces, lo importante es monitorear y aplicar lo menos posible. Yo no me atrevería a decir que soy orgánica o que puedo ser orgánica a pesar de todo el esfuerzo que utilizo, ¿no? Siempre utilizo el pesticida para bajar el nivel de plaga cuando está en sus inicios. Por eso es que evaluamos Constantemente. constantemente y no aplicamos por aplicar, porque Mm, también ponemos en peligro a los aplicadores. claro. Ujú. Ingeniera, para dar término, voy a hacer la última pregunta. Sí. ¿Cuánto cuesta un análisis de suelo y foliar? Bueno, los datos que yo recuerdo, a ver, en la agraria, creo que un análisis de suelo completo, hay dos tipos, el de fertilidad y el de caracterización. Caracterización. El Ujú. de fertilidad debe estar en unos, ¿cuáles? 30 soles, y el de caracterización, que es más completo, debe estar, me puedo equivocar, digamos 80, 100 soles, ¿no? No sé los precios actualmente, y el foliar es un poquito, va por ahí, por los 80, 100 soles, porque depende si Por los ustedes piden elementos. los elementos, macro y microelementos. Y para poder tener una evaluación foliar es importante hacerlo a lo largo del cultivo para poder comparar los datos que usted tiene con la tabla de extracción de elementos teórica de cada cultivo. Eso es una técnica, ¿no? Ujú. Bueno, ingeniera,
Ingeniera Dina, muchas gracias y felicitarle realmente por esta excelente exposición que nos ha brindado esta tarde y a todos los participantes, muchas gracias. Nos volveremos a conectar el día de mañana para continuar nuestra siguiente ponencia sobre lo que es la importación de semillas y plantas ornamentales. Ingeniera, muchas gracias. Hasta otra Gracias. Y oportunidad. gracias a todos los presentes.